Bueno, muy buenos días para todos. Alejandra, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar el día de hoy sobre el abordaje inicial del paciente con ataque cerebrovascular. Mi nombre es Julián Londoño, como mencionó Alejandra, soy uno de los urgentólogos de la clínica. ¿Qué vamos a hablar en este ratico? Vamos a hablar sobre generalidades de la ACV, vamos a hablar sobre los tres pilares fundamentales del código ACV, que es el reconocimiento temprano, la toma de decisiones, el tratamiento dirigido y, por último, unas conclusiones que son unos mensajes para llevar a la práctica clínica. Muy importante en la definición del ataque cerebrovascular, como todos conocemos, es un desarrollo de un déficit neurológico focal de manera aguda y es causado por la suspensión del suministro de sangre a un área determinada pues, del cerebro y dependiendo del área del cerebro que se ha visto comprometida son las manifestaciones clínicas. Como todos saben, es una entidad tiempo dependiente, por eso es muy importante actuar de manera organizada y mediante un equipo multidisciplinario. ¿Con la finalidad de qué? De salvar el cerebro, de salvar esa zona de penumbra, que hay neuronas que aún todavía son salvables, que no están muertas del todo y tenemos que intervenir para que el deterioro o el déficit de la funcionalidad sea menor. Mire que por cada minuto que pasa mueren 1.9 millones de neuronas, 14 millones o billones más bien de sinapsis, por eso la importancia de actuar rápida en esta entidad. Los ataques cerebrovasculares se dividen en hemorrágicos y en isquémicos. Como podemos ver, el gran porcentaje, un 88%, son por ACV isquémicos, el 10% es por hemorragia y un 2% ya es otra patología que es la hemorragia subaracnoidea. De ese porcentaje mayor de los ACV isquémicos, el 77% son infartos lacunares y el 3% son lacunares. Por eso es tan importante intervenir de manera rápida porque es enfermedad de grandes vasos. De esos no lacunares se divide casi el porcentaje en cardioembólicos y criptogénicos. Y de esos criptogénicos son la mitad y la mitad, 50 y 50, se comparten pues el porcentaje de etiología indeterminada, es decir, cardioembólica o etiología aterosclerótica. Entonces, es muy importante y el mensaje es que la gran mayoría estamos enfrentados a ataques cerebrovasculares de origen isquémicos. Muy importante, es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en el nivel mundial. Mire la cantidad de pacientes o de personas que tienen un ataque cerebrovascular de nuevo inicio diagnóstico, 795.000 casos. Acá en Colombia la mortalidad es la tercera causa y a lo largo de la vida, 1 de cada 4 personas puede sufrir un ataque cerebrovascular. Y de esas personas que sobreviven, la mitad quedan con discapacidad leve a moderada. Esto lo hace muy importante el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Por eso esta entidad es un triaje 1, sin dudarlo, como el artículo que nos representa que el tiempo es cerebro. Por eso las intervenciones tienen que ir siempre a aplicar el trombolítico en la primera hora. Nosotros por protocolo en nuestra institución no le llamamos la hora dorada, sino que es la hora diamante y estamos trombolizando a los pacientes en los primeros 30 minutos. Y sí se puede llevar el paciente rápidamente a una imagen, se puede interpretar de la mejor manera esa imagen y estamos aplicando. Importante, el primer pilar del ataque cerebrovascular es el reconocimiento temprano y la literatura nos dice muchas escalas para poder reconocer tempranamente estos pacientes. Yo creo que aquí hay que hacer un reconocimiento a los cardiólogos que nos llevan muchos años luz con respecto al reconocimiento temprano, así como las personas cuando sienten un dolor torácico asimilan que ese dolor torácico es por un infarto e inmediatamente van a un servicio de urgencias. Eso tenemos que lograr con las personas que presenten cualquiera de estos tres déficits neurológicos, cualquier alteración en la pronunciación, cualquier alteración o asimetría en la cara o cualquier alteración en la movilidad de los brazos o de las piernas, eso debe ser un signo de alarme y consultar inmediatamente a un servicio de urgencias. El AT en esta clasificación o en esta escala que es el FAST quiere decir el tiempo. Idealmente, cuando se reconoce tempranamente este déficit, obligar al paciente o llevar al paciente a un centro de alta complejidad. Y si estamos utilizando esta escala de reconocimiento en el ámbito intrahospitalario, la T es del tiempo que lleva el paciente con el déficit neurológico. Como les digo, la literatura nos puede decir o nos avala muchas escalas, utilicemos las que queramos, todas son validadas, pero lo importante es ese reconocimiento temprano. Y a favor o
aliado a ese reconocimiento temprano, no olvidemos el examen neurológico, que tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta para reconocer el territorio vascular que está comprometido. Y eso nos ayuda a reconocer que estamos enfrente a un paciente con un ataque cerebrovascular. No olvidemos los factores de riesgo. Hay unos modificables y otros no modificables. Entre los no modificables, indiscutiblemente está la edad, está el sexo, la raza, la zona geográfica donde vivamos y la predisposición hereditaria. Y los factores de riesgo que son modificables, porque indiscutiblemente esto es una patología que es prevenible. Miren que el 90% de los pacientes que tienen un ataque cerebrovascular tienen alguno de estos factores de riesgo. Importante, la gran mayoría tienen hipertensión y diabetes y no olvidemos la fibrilación auricular. Importante en la toma de decisiones están los stroke mimic, ¿cierto? Esas entidades como diagnóstico diferenciales que debemos tenerla en cuenta y que podemos estar frente a esta entidad y la podemos trombolizar si en realidad tenemos la duda. Pero es muy importante, como les digo al principio, un examen neurológico dirigido que nos puede ayudar a hacer estos diagnósticos diferenciales. Las convulsiones en un 38%, como vemos acá, en un 37% están las migrañas complicadas con auras. Miren, un 21% está la patología psiquiátrica o los trastornos conversivos, pero obviamente este es un diagnóstico de descarte. No debemos tenerla de primera mano. Y ya en un porcentaje menor, entre un 1%, están todos los tipos de encefalopatía. Está la encefalopatía hipertensiva, la encefalopatía metabólica, la encefalopatía infecciosa. Ya en el ámbito intrahospitalario, estamos utilizando esta herramienta desde hace muchos años atrás, la escala NIS, ¿cierto? Es una escala que nos permite valorar de forma cuantitativa el déficit neurológico del paciente. Como todos conocemos, es una valoración de 11 características clínicas, es un diagnóstico sumamente clínico, da una puntuación de 0 a 42 puntos y es muy importante, como dice ahí, está validada para todo el personal médico, sea especialista o no especialista, y para el personal que no es médico. Atención prehospitalaria puede utilizarlo sin ningún problema. Miren, tiene un valor pronóstico según la gravedad. Leve es menos de 4 puntos y ya un déficit neurológico muy severo va a partir de los 20, 24 puntos. Entonces es una escala muy importante que la aprendamos a utilizar. Aquí las podemos ver. Ya saben que los celulares, todos tenemos una aplicación. Es imperdonable que un médico que trae en un servicio de urgencias no tenga esta aplicación, no la sepa manejar. Inclusive existen muchos cursos para poder interpretar esta escala. En la toma de decisiones, la literatura nos recomienda muchas ayudas diagnósticas, tanto neuroimágenes como exámenes de laboratorio, pero lo resalto en negrilla y es que solamente para decidir trombolizar un paciente, para reperfundir ese cerebro, solamente necesitamos dos ayudas diagnósticas, una glucometría y una tomografía de cráneo simple. Nos recomiendan el hemograma. ¿En quiénes podemos esperar el hemograma? Sobre todo para valorar las plaquetas. En personas que tengan un antecedente o que logramos identificar el antecedente que tenga un problema de las plaquetas. Y los tiempos de coagulación solamente es esperarlos, sobre todo el INR, en pacientes que estén anticoagulados con warfarina. Como ahorita más adelante vamos a ver, según el valor del INR es una contraindicación para trombolizar estos pacientes. Pero indiscutiblemente solo debemos esperar o hacer una glucometría. Y entre las imágenes diagnósticas, como vemos acá, tenemos angiotomografías, tenemos resonancia, tenemos estudios de difusión-perfusión mediante tomografía o resonancia, pero con un TAC simple de cráneo podemos tomar una decisión de trombolizar el paciente. Importante saberlas interpretar. Entonces, la TAC de cráneo simple, lo importante de la TAC son dos cosas fundamentales. Descartar el sangrado, ya estamos enfrente a un ACV hemorrágico, y la famosa regla del tercio de la arteria cerebral media. Si el paciente ya tiene una lesión isquémica instaurada, más de un tercio del hemisferio, eso nos contraindica de entrada una terapia trombolítica. Y la TAC, como estábamos mencionando, nos permite identificar signos tempranos de isquemia, como ustedes conocen, la hiperdensidad de la arteria cerebral media, que haya borramiento o diferenciación de la sustancia o de los ganglios basales de la cápsula interna y el ribete insular. Aquí unos ejemplos. En la primera gráfica a su mano izquierda tenemos la hiperdensidad de la cerebral media del lado derecho. Es muy importante correlacionarlo con la clínica. Si este paciente tiene un déficit neurológico y se correlaciona, debe tener compromiso del hemicuerpo izquierdo, ¿sí? Porque en las personas de mayor edad hay muchas estructuras que se calcifican en el cráneo, que son la parte vascular, el polígono de Willis, están los ganglios basales, la glándula pineal y los ganglios basales. Es muy importante correlacionarlo. En estas otras dos imágenes está la identificación de la cápsula interna. Hay una mnemotecnia que llama el signo del boomerang, como lo ven aquí donde estoy señalando,
Aquí se ve muy bien, pero mire que en el lado derecho ya hay pérdida de la diferenciación del núcleo caudado, del núcleo lenticulado, de esa cápsula interna, y empezamos a ver el borramiento de la ínsula. Entonces aquí hay un cambio temprano que es pérdida de la cápsula interna, y si miramos acá, hay pérdida también de los demás ganglios basales, el núcleo caudado, el núcleo lenticulado. El ribete insular, como otro signo temprano de isquemia, miren que en el lado izquierdo no afectado vemos la ínsula irregular como un 3, a diferencia del lado derecho, vemos la ínsula como un ribete, como una línea. Esto se da porque hay edema perilesional. Miren que aquí donde estoy señalando se van perdiendo las circunvoluciones, aquí todavía se ven las circunvoluciones. Es muy importante siempre compararlo, los diferentes lados, y correlacionarlo con la manifestación clínica del paciente. Aquí ya hay una lesión que se está instaurando, miren que aquí ya se está perdiendo las circunvoluciones, a diferencia del lado derecho, que se ven todavía las circunvoluciones. Ya hay una lesión instaurada, no hay pérdida o no hay desplazamiento de la línea media, a diferencia de esta zona, donde ya, como pueden ver, hay una lesión isquémica instaurada más de 6 horas y está comprometiendo la línea media, o sea, está teniendo un efecto de masa. Secundario o posterior a identificar estos signos tempranos, sale el ASPEC, que es para poder objetivizar este compromiso de las lesiones isquémicas, y todos tenemos un ASPEC de 10. A medida que vamos identificando una lesión isquémica, una hipodensidad en estas estructuras que les acabo de explicar, va restando un punto. Si veo una lesión isquémica en el núcleo caudado, se resta un punto. Lo mismo en la cápsula interna, en el núcleo lenticulado, en la ínsula, o en la porción M1, M2 y M3. Esta es una imagen subcortical. Y las porciones más hacia la periferia o hacia la corteza de la porción M4, M5 y M6 de la arteria cerebral media. Para poder trombolizar un paciente, debemos tener un ASPEC mayor de 7 puntos. La literatura habla que hay una tendencia al beneficio del alteplase para poder trombolizar estos pacientes cuando no encontremos más de 2 o 3 lesiones isquémicas o hipodensidades en la tomografía. Como les digo, esto es de interpretación. Lo importante es ver e interpretar la tomografía. Ya nos enfrentamos a otros escenarios, que como es el tiempo, donde no sabemos cuánto lleva el paciente con el déficit neurológico, el famoso ACV al despertar. En el estudio WECAP, que es un estudio que ya es por imágenes más especializadas para identificar exactamente cuánto lleva el paciente con el déficit neurológico, si ya hay una lesión isquémica instaurada. Lo mismo, en el 2019 salió este nuevo estudio donde ya nos dice que podemos trombolizar un paciente hasta las 9 horas, pero como les digo, es analizando las imágenes de difusión-perfusión. ¿Qué nos van a mostrar acá? Mediante la resonancia, 2 fases, la fase de difusión y la fase FLAIR. Como pueden ver acá, aquí ya vemos una lesión hiperdensa, ¿sí? Ya se ve que el paciente tiene, o hiperintensa más bien, en términos de resonancia hiperintensa, que ya vemos una lesión isquémica instaurada, pero en esta otra fase, que es el FLAIR, no vemos la lesión. Quiere decir que este paciente tiene un déficit neurológico menor de 4 horas, lo podemos trombolizar. Aquí vemos lo mismo, una lesión hiperaguda en difusión, pero no la vemos en el FLAIR, es decir, que es una lesión menos de 4 horas. A diferencia ya que vemos una lesión hiperintensa en la difusión y la vemos en el FLAIR, quiere decir que aquí ya encontramos una lesión isquémica instaurada y este paciente tiene un ACV mayor de 4 horas. Tratamiento dirigido, importante, antes de empezar el tratamiento, saber si hay indicaciones o contraindicaciones para terapia de reperfusión mediante trombolisis química. Criterios para trombolisis: mayor de 18 años, que los síntomas sean menor de 4.5 horas y que tengamos un diagnóstico clínico de un ataque cerebrovascular. Mire que trombolizar es muy fácil, solamente con esos 3 criterios ya podemos decidir trombolizar el paciente. Pero los estudios que han recomendado la trombolisis nos hablan de unos serios criterios de exclusión o unas contraindicaciones absolutas y relativas para trombolizar el paciente, que es muy importante que lo tengamos en nuestros servicios, una especie de checklist, para que a medida que vamos interrogando al paciente, vamos chuleando si el paciente tiene o no una de estas condiciones y nos contraindique la trombolisis. Tratamiento dirigido, como le estaba hablando durante toda la charla, es la terapia de reperfusión. Mire que la terapia de reperfusión se viene hablando desde 1995 con el estudio NINDS, donde nos validan que debemos trombolizar el paciente en las primeras 3 horas del inicio del deterioro neurológico, pero a partir del 2008, el estudio ECAS-3 nos amplía un poquitico cómo es esa terapia o esa ventana para trombolizar el paciente. Y la terapia de reperfusión
la tenemos tres pilares fundamentales. La primera es lograr recanalizar el vaso ocluido. Tenemos dos métodos, mediante trombolisis sistémica y mediante terapia endovascular. ¿Qué otro pilar importante? No solo es trombolizarlo, es optimizar el flujo colateral, es mejorar esa presión de perfusión cerebral para que las colaterales nos ayuden a perfundir esa zona de penumbra. Y muy importante, evitar el desarrollo de lesiones secundarias. ¿Cómo las evitamos? Manteniendo las variables fisiológicas en valores normales, que ahorita les voy a mostrar cuáles son. Entonces, tratamiento dirigido, si el paciente no tiene contraindicaciones, si tiene un ACV isquémico, diagnóstico clínico, y estamos menos de 4.5 horas, trombolisis intravenosa. Si el paciente va a ser llevado a terapia endovascular, que esto nos lo van a explicar más adelante en las siguientes conferencias, las indicaciones es una trombolisis fallida, que tenga al paciente un NIS mayor de 6 puntos, un ASPEC mayor de 6, una lesión que la hayamos identificado que sea proximal, o sea, en una porción M1, M2 de la arteria cerebral media izquierda, y que estemos por debajo de las 6 horas. Actualmente las recomendaciones están muy fuertes para utilizar combinadas las dos terapias, tanto trombolisis venosa como terapia endovascular. En el otro tratamiento dirigido muy importante, control de la presión arterial, que el paciente no esté muy hipertenso, no esté hipotenso. Recordemos que tenemos que mejorar esa perfusión o ese flujo sanguíneo cerebral para mejorar el flujo de colaterales. Muy importante, cuando la presión está muy alta, no hay un valor exacto para poder mantener ese paciente en esa presión óptima. Lo que sí es que está recomendado es que durante la trombolisis o antes de trombolizar el paciente, la presión debe estar por debajo de 185, 110. Y esa es una de las contraindicaciones para trombolizar el paciente cuando la presión está por encima de este valor. Durante la trombolisis y después de la trombolisis, la presión debe estar entre 180 y 105. Si el paciente no se va a trombolizar y está en el rango de emergencia hipertensiva, es bajar la presión más o menos entre un 15 y un 20%. Y tenemos el medicamento principal para optimizar el control de esta presión, es el labetalol. Las guías de la AJA del 2019 recomienda la nicardipina. En nuestro medio es difícil de conseguirla, entonces tenemos la opción del nitroprusiato cuando la presión arterial diastólica esté por encima de 140. Pero muy importante, bolos de labetalol cuando la presión esté por encima de 185, 110 para garantizar una terapia trombolítica y evitar el riesgo del sangrado. Control de la glicemia. El estudio SHINE Trial nos dice que estos pacientes podemos tener una glicemia entre 140 y 180. Este es un rango seguro. Ellos hablaban de un control estricto entre 70 y 100, que es el valor normal, pero mostró los resultados que hacían más episodios de hipoglicemia. Entonces, como recomendación es tenerla en 140, 180. Con respecto a la temperatura, mantener un paciente normotérmico por debajo de 38, no por debajo de 37, ¿sí? Y ojalá en las primeras 24 horas. Esto aumenta mortalidad si el paciente está hipertérmico. Y no hubo los resultados no han mostrado beneficio estadísticamente significativo la hipotermia terapéutica, como en otros escenarios. Importante la monitoría de signos vitales, por eso estos pacientes deben estar en una unidad de alta dependencia, idealmente 72 horas, pero en las primeras 24 horas son fundamentales. Una vigilancia neurológica y ventilatoria estricta, mantener una oxigenación por encima del 94%. La cabecera debe estar centrada y a 15 a 30 grados, así como en el trauma. Lo que es la prevención secundaria con aspirina y la tromboprofilaxis se deben iniciar después de las primeras 24 horas después de la trombolisis. Las estatinas no hay ningún inconveniente empezarlas en las primeras 24 horas y muy importante empezar rehabilitación física temprana, terapia de gluturia temprana. Recuerden que una de las complicaciones tempranas de la terapia fibrinolítica de estos pacientes es la neumonía aspirativa, por eso es tan importante mirar que el paciente deglute bien. Y manejo de las complicaciones. Otra de las complicaciones tempranas es la transformación hemorrágica y la posible anafilaxia. Entonces, para concluir y los mensajes para llevar a la práctica clínica, recuerden que es una entidad tiempo dependiente y es clave el reconocimiento temprano. Muy importante evitar otras intervenciones que retrasen el tratamiento de reperfusión, esperar exámenes que no son pertinentes o hacer otras conductas. Importante los pacientes que nos lleguen a los servicios de urgencias de las instituciones, de instituciones fuera de nuestro rango, y muy importante que nos llamen o que haya un llamado para poder saber que viene un paciente con posible candidato a terapia de reperfusión. Muy importante, la ayuda diagnóstica que tengan como protocolo, ya sea tomografía o resonancia, es importante saberlas interpretar.
Es una entidad indiscutiblemente, como muchas en medicina, debe tener un trabajo en equipo y multidisciplinario. Importante activar ese equipo, el neurólogo, el neuroradiólogo, ¿sí? Todo estar a favor del manejo rápido de ese paciente y muy importante, lo que hemos hablado, el tiempo del cerebro y la idea de salvar esa zona de penumbra. Muchísimas gracias.